Tom Hagen y Sonny Corleone discutían como dos enemigos. Pero, en el fondo, eran más hermanos que Michael y Fredo. Mientras uno actuaba por emoción, el otro usaba la lógica. Pero, ¿por qué sus peleas siempre parecían tan personales? ¿Y cómo esa conexión moldeó el destino de la familia Corleone? Vamos a descubrirlo, pero antes, veamos cómo comenzó esta amistad. La conexión entre Sonny Corleone y Tom Hagen nació incluso antes de que Tom fuera oficialmente acogido por los Corleone. Tom era apenas un niño abandonado en las calles, sin futuro, cuando Sonny cruzó su camino. En lugar de ignorarlo, como harían muchos, Sonny tomó una decisión impulsiva. Lo llevó a casa y se lo presentó a su padre, Vito Corleone. Pero esto no fue simplemente un acto de caridad, fue el primer paso de una relación marcada por la amistad, la tensión y el respeto mutuo. Al principio, Tom era solo un intruso en la casa Corleone. No llevaba el apellido ni compartía la sangre familiar. Sin embargo, algo en él despertó la compasión de Vito, quien permitió que se quedara. Aún así, incluso con la aprobación del Don, Tom necesitaba ganarse su lugar frente a los verdaderos hijos de la familia, y es aquí donde surge la primera gran prueba de la relación entre Tom y Sonny. Mientras Michael seguía un camino más independiente y Fredo nunca mostró cualidades de liderazgo, Sonny siempre vio a Tom como alguien que podía estar a su lado. Pero esta cercanía también tuvo su precio, discusiones constantes y acaloradas. Sonny era impulsivo e impaciente, mientras que Tom era calculador e intentaba frenar los excesos de su hermano. La relación entre ellos no era nada fácil. Con el tiempo, Tom se convirtió en el consigliere de la familia, mientras que el temperamento de Sonny solo se intensificó. Juntos, formaban un contraste fascinante. Esto queda evidente en sus diálogos, donde Tom necesita constantemente calmar a Sonny y evitar que tome decisiones apresuradas. Un ejemplo claro es la escena tras el atentado contra Vito. Sonny quiere ir inmediatamente a la guerra y acabar con Sollozzo a toda costa. Tom, en cambio, actúa con sabiduría y firmeza. No solo intenta controlar la ira de Sonny, sino que también le recuerda las implicaciones estratégicas y políticas de un conflicto abierto. Tom sabe que Sonny respeta su opinión, pero necesita ser enfático para que lo escuche. Él no impone su autoridad por la fuerza, como Sonny, sino por la lógica y su conocimiento del juego del poder. Otro gran momento que ilustra esta dinámica ocurre cuando Sonny propone hacer explotar el coche de Sollozzo y el capitán McCluskey. Tom lo rebate de inmediato, diciendo de forma contundente que Sollozzo podría ni siquiera estar en el coche. Este momento muestra que Tom no teme contradecir a Sonny cuando es necesario, y que sabe exactamente cómo manejar su temperamento. Sonny se mueve por la emoción, así que Tom, normalmente tranquilo y diplomático, necesita elevar el tono para ser escuchado. Sabe que, si habla con demasiada suavidad, Sonny simplemente lo ignorará. Cuando Tom le responde con dureza, como en esa escena del coche, no lo hace solo para disentir, sino para imponer su autoridad como consigliere. Es la única forma de frenar el impulso de Sonny y hacerlo considerar una estrategia más racional. Este tipo de respuesta muestra cómo Tom entiende perfectamente la psicología de Santino. Él no intenta cambiarlo, pero adapta su comunicación para ser eficaz. Así, la dinámica entre ambos está marcada por una intensidad constante, discutían de forma apasionada, pero detrás de eso existía un respeto mutuo. Sonny sabía que Tom era inteligente y confiable, y Tom entendía que, pese a su impulsividad, Sonny era leal y defendía a la familia con pasión, especialmente a Connie, su hermana menor. Esta interacción da lugar a momentos fascinantes en la película. Tom nunca retrocede del todo frente a Sonny, porque sabe que necesita mostrarse firme para ser escuchado. Y a pesar de los estallidos de ira, Sonny escucha a Tom, tal vez no en el momento, pero sí después, cuando se da cuenta de que su consigliere tenía razón. Ese equilibrio entre razón y emoción hace que sus discusiones sean intensas, pero nunca irrespetuosas. Es un contraste que refleja el propio funcionamiento de la familia Corleone. La fuerza y la emoción de Sonny necesitaban de la sabiduría y el control de Tom para evitar el caos. Pero durante la guerra, un truco sucio de los enemigos de la familia logró lo impensable, impidió que el consigliere contuviera al hijo mayor del Don. Tom conocía a Sonny como nadie. Durante años, Tom logró contenerlo. Impedía que Sonny se arrojara a situaciones innecesarias. Pero ese día, nada podría detenerlo. El detonante fue Connie. La hermana menor, frágil ante el mundo violento de la mafia, había sido brutalmente golpeada por Carlo, su propio esposo. Para Sonny, eso era inaceptable.
No importaban los riesgos, no importaba la prudencia. Nadie lastima a su hermana y sale impune. Su instinto de protección fue más fuerte que cualquier razón. Tom no intentó, le habló, argumentó, insistió. Pero en ese momento, Sonny ya no era un hombre. Era una fiera, una bestia salvaje corriendo directo a la trampa que habían preparado para él. Cuando Sonny salió furioso de la mansión Corleone, Tom ya lo presentía, algo podía salir mal. Pero, ¿cómo detener a una fuerza de la naturaleza que siempre siguió su propio camino? Y entonces, sucedió en la carretera, una emboscada cruel. Balas cortando el aire, desgarrando el auto, atravesando el cuerpo de Sonny. Hasta que solo quedó el silencio. Tom, que tantas veces había logrado calmar al hermano, esa vez, no pudo hacer nada. Cuando recibió la noticia, no mostró emoción inmediata. Pero por dentro, lo sabía, había perdido no solo al heredero del Imperio Corleone, sino al primer, y tal vez único, hermano verdadero que tuvo. La bestia había sido abatida. Y Tom jamás se perdonaría no haberla detenido. A pesar de los enfrentamientos, de las discusiones acaloradas, y de las enormes diferencias de carácter, formaban una dupla única dentro de la familia. Eran el equilibrio perfecto entre instinto y estrategia, entre fuego y razón, entre emoción y lógica. Sonny confiaba en Tom más que en nadie. Porque sabía que él era el único que podía enfrentar sin temor. Y Tom, aunque no llevaba el apellido Corleone por sangre, veía en Sonny más que un hermano, veía a quien, desde la infancia, le dio un lugar en el mundo. Su amistad estaba hecha de respeto, de protección. La muerte de Sonny dejó una herida profunda en la familia Corleone, porque al final, no importaban las peleas ni las tensiones. Lo que existía entre ellos era una verdadera fraternidad. Y por eso, esta dupla sigue siendo una de las más memorables de El Padrino. Bueno, amigos, eso fue todo. Si les gustó el vídeo, suscríbanse al canal y compártanlo con sus amigos. Y comenten, ¿ustedes creen que Sonny y Tom se equilibraban? Déjenme su opinión ahí abajo. Muchas gracias por la atención. Y hasta la próxima.